José Ángel Gurría Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es cierto. Mucho gusto en verte. A mí más, la verdad. La última vez que te vi así muy formalmente fue dando un discurso un 5 de febrero del año 1991. No, bueno. 92, pero no ¿te sé, acuerdas? No sé, sí, por supuesto, sí. Yo soy de los nuevos valores. El tema de la deuda, sí, nuevos valores, sin duda, ¿no? Sí, pero fue Sí. tiempos en donde se empezaba a vislumbrar el TLC, ¿no? No solo eso, sino que además estábamos saliendo de una etapa muy complicada por el tema de la deuda, del exceso de deuda. Sí. Y bueno, fue el principio de la solución. Y en materia de deuda, cuando menos de deuda externa, pues ya se resolvió ese tema y ahí se quedó y ya Sí. nunca volvimos a tener, ni como país, ni como economía, ni como sector privado, público, etcétera, nunca volvimos a tener, digamos, problemas de esa magnitud que pues hoy todavía estamos viendo algunos países, inclusive países europeos, que están batallando mucho con el tema de la deuda. En México, después de haber abusado de la deuda, pues se tiene un control de ella. ¿Se sigue teniendo? No, y no solo eso, el control sobre la parte federal, pero también inclusive sobre los elementos subnacionales, los estados, los municipios, en fin. Y ahora hay muchos países en donde inclusive el sector privado se está sobreendeudando. En algunos casos, las familias, ¿no? Están las tasas de interés tan bajas en todas partes del mundo que es casi como una invitación para que uno vaya y se endeude. Sí, y luego, pues, a la hora que empiezan a subir las tasas de interés, sí. O uno pierde el trabajo, lo que sea, se vuelve un problema muy serio, ¿no? Oye, José Ángel, a ver, dicen que tú sí que tienes puntos de viaje, ¿no? Pues, efectivamente. ¿Cómo cuántos países, a ver, te diría, el año pasado visitaste? 55. 55. Sí. ¡Wow! Hice 55 salidas. Quiere decir que visité cuando menos 55 países porque algunos de los viajes eran de varios países, sí. Pero es muy movido esto, sí. La organización la OCDE tiene 35 miembros, pero trabajamos con alrededor de 100 países en el mundo, porque tenemos además el Centro para el Desarrollo que tiene 52 miembros, de los cuales la mitad no solamente son de la OCDE, los otros no son africanos. Son ¿Qué son, de América como afiliados Latina, o cómo se considera? No, hay un centro de desarrollo, el cual hay membresía plena, pero esa es una institución de la OCDE, pero no es la OCDE. Entiendo. Tenemos la Agencia Internacional de la Energía, tenemos el tema del Foro Internacional del Transporte, tenemos inclusive la Agencia de Energía Nuclear dentro de la propia OCDE, nuclear solo para usos pacíficos. Dentro de la propia OCDE, o sea, tenemos una enorme variedad de actividades, pero al mismo tiempo una relación con muchos países que no son miembros y algunos de ellos ni siquiera aspiran a ser miembros, simplemente lo que quieren es las mejores prácticas, cómo podemos ayudarlos en algunos temas particulares. Y otros, como Colombia, que está a punto de entrar, Costa Rica está a punto de entrar, Lituania, y otros que acaban de solicitar ingreso, Brasil, Argentina, Perú. Entonces, con todos ellos trabajamos mucho, con China, con Sudáfrica, con India, con Indonesia, independientemente de que sean miembros o no. ¿Qué le da a México ser parte de la OCDE? Yo creo que desde que México entró a la OCDE, tiene el beneficio de estar en una red, en una suerte de hermandad, en donde esas mejores prácticas se vuelven casi, pues una forma de ser, una forma de vida, un estado de ánimo, y en donde constantemente estamos expuestos los mexicanos, las autoridades mexicanas, el sector privado mexicano, etcétera, a lo que está pasando en otras partes del mundo y a lo que funciona, a lo que no funciona, a lo que sale más barato, a las soluciones que salen más caras, Sí. No todo lo que funciona en Finlandia funciona en México, no todo lo que funciona en Turquía funciona en Italia. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño. Vamos a la pausa y regresamos con él.
hay tracks a la medida, pero hay una enorme cantidad de temas comunes que tienen los países, en materia, ya sea en materia de economía, de temas sociales, de temas de medio ambiente o de gobierno, ¿no? De estas mejores prácticas que llamamos nosotros, en donde sin que implique necesariamente que tenemos que imitar. Ciertamente, el estar constantemente expuestos a políticas públicas para una vida mejor, que es lo que... Al fin y al cabo, sí. Así es nuestro lema, políticas públicas para una vida mejor, mejores políticas para una vida mejor. Eso es lo que hacemos. ¿Y cómo se mantiene la OCDE? ¿Se pagan cuotas o cómo funciona? Tiene un presupuesto que aportan los miembros. Y tenemos una fórmula que depende del PIB, depende del PIB per cápita, de capacidad de pago, etcétera, ponderados en algunos casos, en fin. Pero bueno, son los miembros. Y después tenemos una fuente cada vez más importante de recursos que se deriva de lo que se llaman las contribuciones voluntarias, que quiere decir, un país que tiene interés en apoyar un proyecto aporta 1 millón, 2, 3 millones de dólares o de euros a apoyar, por ejemplo, el tema de cambio climático o investigaciones particulares que hagamos sobre el financiamiento a la democracia para evitar la captura, ¿no? Los partidos políticos, en fin, o un tema sobre impuestos, o un tema sobre las mejores prácticas en materia de educación, o más específico, de educación de preescolar, o de la educación de los 15 y 16 años, el proyecto PISA, tan conocido, etcétera. Entonces, a todas estas cosas, los países contribuyen, además de su presupuesto, de lo que ellos aportan al presupuesto, contribuyen de manera especial porque tienen interés en esos temas, o porque, por ejemplo, trabajo con Indonesia. Indonesia es un país de relativamente baja capacidad de gasto, una enorme población, 17,000 islas, en fin. Muy dispersa. Pero ¿qué pasa? Australia dice, yo apoyo para que la OCDE haga trabajo en Indonesia, para educación, para salud, para impuestos, para medio ambiente, anticorrupción, buen gobierno, etc. Entonces, ese trabajo que hacemos nosotros lo paga Australia, que es un miembro de la OCDE, para beneficio de Indonesia. O lo paga Japón, porque estamos trabajando en Tailandia. O lo paga los Estados Unidos, porque estamos trabajando en algún país en América Latina, etc. Entonces, no solo son las contribuciones al presupuesto aplicadas con fórmula, sino de estas otras fuentes. Estamos también empezando a recibir, aunque todavía es modesta la proporción, de fundaciones internacionales que apoyen, de algunos think tanks, ¿no? Sí. Que también nos apoyen, y haciendo cada vez más proyectos conjuntos. Oye, José Ángel Gurría, a ver, en esta dualidad, por decirlo de alguna manera, en donde tú estás al frente de la OCDE, tienes una mirada hasta cierto punto privilegiada del mundo, conoces como sus entrañas, ¿no? Por acá nos aparece México, que tenemos nosotros una visión que tú has percibido bien y lo has comentado, hoy lo comentaba simplemente, ¿no? Esta idea como de no sabernos ver exactamente cómo somos y con un ánimo como muy desgarrado, ¿no? Constantemente. A ver, ¿cómo lo ves en esa mirada de ver a otros, pero también de ser crítico porque a ti te tocaron, ¿qué cosas te tocaron en México? Acuérdate, sí. Como canciller, como secretario, no era nada fácil, nada. La autocrítica es indispensable. Sí. Lo que no podemos es desgarrarnos las vestiduras, ¿verdad? Sí. Y la otra cosa es, como mencionabas tú hace un momento, entender el contexto. Bueno, uno solo necesita prender cualquier radio, cualquier televisión o ver cualquier periódico para ver los temas muy, muy noticiosos, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos, ¿no? La señora Merkel
pilar de fuerza, de liderazgo De la Unión Europea, ¿verdad? sí. Bueno, pues está negociando con el Partido Socialista para ver si pueden hacer mayorías, en fin. Ya no pudo hacerlo con los otros partidos y ahora está volviendo a la alianza que hay hoy, Sí. pero ya en su nueva versión. Perdimos a Renzi, el Italiano. primer ministro de Italia en el referéndum. Parecía buen personaje, ¿no? Bueno, pero además yo trabajé con Berlusconi en sus dos gobiernos, con Prodi en sus dos gobiernos, con Monti, con Letta. Que duraron nada. Y el primero que tuvo condiciones para poder cambiar la legislación, por ejemplo, en materia laboral, pues fue precisamente Renzi, porque era el que tenía los votos. Pero, ¿qué pasa hoy? Bueno, pues que el 4 de marzo vamos a tener elecciones en Italia. Están apretadísimas. Sí. No sabemos si va a ganar el Cinque Stelle, Beppe Grillo, o si va a ganar el partido de Renzi, o si de repente se vuelve Kingmaker, ahí el que va a decidir, el fiel de la balanza, un nuevo valor llamado Silvio Berlusconi, ¿no? Voy de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Qué cosa, ¿no? Bueno, pero tú te das cuenta del problema de la fragmentación, la pulverización, la polarización de la política. ¿Qué sucede en el caso de Francia? Bueno, que hay un presidente que hace poco más de un año, bueno, ya ahora serán 2 años que no tenía partido, era ministro de los socialistas, del señor Hollande. De repente se lanza y hoy tiene 2/3 de los votos en el Congreso, pero además su oponente fue la señora Le Pen, de manera que ninguno de los dos partidos tradicionales de Francia estaban representados en la elección en Francia. Mark Rutte se tardó 7 meses en formar gobierno, porque ya necesitaba 4 partidos para formar gobierno, ya no podía hacerlo con 2 por la fragmentación, por la polarización de la política y del electorado. Acaba de cambiar gobierno a Austria, en donde sentían que estaba muy joven Justin Trudeau y luego sentían que estaba muy joven Macron, y este nuevo canciller austriaco tiene 31 años, alguna cosa así. Sí. Pero forma gobierno de centro derecha con la extrema derecha. Porque la polarización, la fragmentación del voto, la insatisfacción con la globalización y sus manifestaciones te llevan a eso. ¿Qué te puedo decir? España estuvo un año con gobierno interino. Ahora, por supuesto, tenemos el problema nuevo que tiene que ver con el tema de Cataluña, que se está administrando, pero también otra vez te da idea, ¿para qué te platico del Reino Unido saliéndose de Europa, verdad? Es decir, esto solo para poner en contexto, porque de repente uno pierde la idea de por qué están pasando estas cosas, por qué en el mundo hay gente insatisfecha, por qué se ataca la globalización, por qué se ataca nada que tenga que ver con el exterior, etc. Pero también porque las políticas públicas internas dejan que desear en cuanto a que mucha de la gente no está participando, sí, no está compartiendo. Ahora esta recuperación que estamos viendo después de 10 años de crisis. Bueno, pues hay mucha gente que se quedó afuera, que se quedó atrás. Estamos apenas recuperando, estamos todavía creciendo al 3.7% a nivel de la economía mundial. Antes de la crisis estamos creciendo al 4%. Entonces, ¿cómo se ve México en ese contexto? Bueno, México tiene pues claroscuros en materia económica, en materia social, en materia ambiental, en materia de la incorporación a la digitalización, a la modernidad, ¿no? Los temas de México, pues, yo te diría, cambian los contenidos, pero los encabezados no son muy diferentes. El tema de la desigualdad, el tema del combate a la pobreza, sí, el tema de la educación, el tema, yo te diría hoy, de las capacidades, las habilidades, las destrezas de la fuerza de trabajo, la vinculación con el mundo digital para poder, pues quizá a lo mejor acelerar y no tenernos que tardar 100 años para emparejarnos con los países más
más desarrollados, porque además ellos no se van a quedar esperando. Estos temas son tradicionales, son clásicos, ¿no? Pero hoy los encuentras con un público mucho más informado, con un público mucho más impaciente, con un público que hoy se maneja a base de pequeños momentos de concentración en el tweet, en el momento del mensaje, de la comunicación, y en donde se hacen redes de manera pues casi instantánea. Así es que estamos hablando de un mundo muy diferente, de un mundo en donde el gobierno se ve obligado a una respuesta casi inmediata sobre todos los temas. Tiene que tener alguna idea, alguna propuesta, alguna respuesta. Y por otro lado, en donde el público y el electorado es mucho más exigente. Entre otras cosas porque están viendo que algunos de estos temas pues, tienen soluciones mejores en otras partes. Entonces tenemos siempre estos claroscuros. Somos un país con mucha riqueza, somos un país con gran diversidad, somos un país tolerante, y al mismo tiempo somos un país donde todavía existe mucha pobreza, mucha desigualdad, somos un país donde los niveles de educación dejan que desear, etc. Y estos claroscuros que no son nuevos, estos contrastes, los tenemos que administrar, pero los tenemos además que superar. José Ángel, el año que viene para México, que ha sido también muy comentado, sé que tienes muy buena información de lo que pasa, las eventualidades de que gane uno, de que gane otro, de que gane otro, ¿qué tanto cambian la película de la OCDE sobre México? Es decir, este año, 2018. Sí, 2018, o sea, que gane López Obrador significa una cosa, que gane Ricardo Anaya, yo creo que significa otra cosa, y que gane Mid significa otra cosa. Mira, hay una constante en todo esto. La batería de reformas que propuso, negoció, anunció y después se fueron legislando, aprobando, y después se fueron aprobando las leyes secundarias y luego poniendo en práctica, ahora en ejecución, en implementación. La creación de nuevas instituciones de competencia, etc. Es hoy todavía, yo llevo 11 años de jefe de la OCDE, y todavía no tenemos en ningún país una colección, una variedad de la riqueza, de la importancia, de las distintas ángulos que cubrió el paquete de reformas del presidente Peña Nieto. Y de cómo, porque aquí en materia de reformas uno es uno más uno es como 4, y uno más uno es como 17, ¿no? Así, es exponencial, se van reforzando unos a otros las reformas, se van dando a sí mismo vida y se van potenciando cuando hay otras reformas que las van apoyando. Entonces, ¿qué sucede? Que ese paquete de reformas están hoy todavía, y lo seguirán haciendo en algunos casos de manera generacional, empujando el crecimiento y el desarrollo de México. Por otro lado, cuando uno entra a una etapa electoral, hay una tendencia casi inevitable a que lo bueno, yo diría lo más estructural, lo más fundamental, se deja de lado en favor de lo más ruidoso y también, pues obviamente, de lo que puede resultar más efectivo en materia de los mensajes al electorado. ¿Cómo ganar? El otro día estábamos viendo que el promedio del tiempo en que uno le da atención a los mensajes de los diferentes temas se mide, creo que en 42 segundos, alguna cosa así, ¿no? Bueno, entonces, el gran problema de qué mensajes dar, cómo hacerlo, cómo poner en una capsulita estos mensajes para poder transmitir y traducir. Es casi contraintuitivo, ¿no? Porque uno quiere dar unas explicaciones demasiado largas. Sí. Y para ganarse a la gente.
en los procesos electorales, bueno, pues estamos viendo. Son eso. Pero, te diría, en México el proceso electoral se ve como un proceso electoral más, pues como el que pasó. Y además aquí, después de, no hay reelección, 6 años el presidente termina, llevamos 15 o yo no sé cuántos, ¿no? Sí, cambiando sucesiones de 6 años en que se hacen las cosas, se hacen de manera institucional, ininterrumpida, etcétera. Y pues las opciones que hoy hay en la mesa, ¿no? Son las mismas opciones desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista las preferencias que existen prácticamente en todos los países del mundo. Entonces, nosotros nos vemos a nosotros mismos así como que, ay, si nos rasgamos las vestiduras, pero la verdad es que lo que está pasando en México pues es una expresión moderna 2018 de la democracia que hemos construido. Tenemos instituciones electorales que son ejemplares, su credibilidad y su yo les decía hoy, claro que lo dije en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cosa que a lo mejor no les hizo mucha gracia, que a la gente le dan más validez a la credencial del IFE que a los pasaportes, ¿no? Sí. Bueno, pues te da la idea. ¿Qué pasa cuando toda la sociedad dice la credencial del IFE es la buena? ¿No? Ya a algunos ya nos interesa la del INSEN también. Somos dos. Entonces, INAPAM. Sí, el INAPAM. Sí. Eso te da idea de que ya son instituciones que se van consolidando. Entonces, esas son las cosas que también hay que transmitir, que también hay que traducir. Bueno, pues, si estos cambios que describimos hace un momento, entonces se están dando en todas partes, ¿por qué nos sorprende que también en México se estén dando estos debates? Ahora, que los resultados de un gobierno de 6 años de cualquiera de los candidatos que hoy conocemos serían diferentes, sí es probable, sí es muy importante. Pero, ¿por qué hablaba yo de las reformas? Porque lo más importante de las reformas sí es concebirlas, sí es hacer la negociación política para poder tener el apoyo, sí es llevarlas a la legislación, sí es leyes secundarias, sí es ejecución, pero además es continuidad. No hay nada peor que interrumpir o tratar de darle la vuelta a la tortilla. Estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. No podemos estarle cambiando el rumbo de un día para otro. ¿El mundo aspira un poco a reformas como las que tiene México o es una mirada un poquito de repente de sentirse al ombligo? Lo que pasa, la importancia de las reformas en México han sido reconocidas por propios extraños. La OCDE es la primera porque quizá yo entendía mejor la trascendencia de la reforma energética, la reforma de la educación, la reforma laboral, la reforma de la competencia en un país que está en donde el mercado lo dominan monopolios, duopolios, oligopolios o lo que sea, ¿no? En las telecomunicaciones. Temas, ¿no? Bueno, pero en telecomunicaciones, la reforma de telecomunicaciones, nosotros hicimos nuestro informe en el 2012. El gobierno tomó el asunto, legisló, se lanza el proceso ¿de las reformas? De la reforma, y el resultado es que ha bajado hasta 75% el costo de la banda ancha y hay 50 millones más de suscriptores. ¿Qué sucede? Se abre el espacio, se abre la competencia y, bueno, las diferentes empresas, con tal de ganar mercado, pues lo que van haciendo es precisamente aprovechando las ventajas tecnológicas. En México no teníamos esa ventaja porque no había suficiente apertura y competencia en la materia. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues ese es un caso muy interesante y un ejemplo muy concreto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la reforma de la parte de la radiodifusión, ya no nada más de la telecomunicación. Otra área en donde hay mucha concentración, en el caso de México. Entonces, va uno avanzando en estos temas, ¿no?
se van haciendo las reformas. Lo importante es seguirlas, lo importante es construirlas, ajustarlas inclusive. Sí. Hay que reformar las reformas. Sí. A veces no le atinamos a la primera. Además las cosas cambian. A ver, temas importantes para cerrar, José Ángel Gurría. Uno de ellos, y el central. ¿Qué pasa si no hay TLC? ¿Qué pasa si esto cambia? ¿Cómo lo ves desde estas dos ópticas? Y ¿has platicado con Trump? Sí. ¿Y qué impresión te quedó? En 2 o 3 ocasiones, sobre temas muy puntuales, pero yo lo que te diría sobre el tema del TLC es que está sucediendo algo muy interesante, y es en que los empresarios, sobre todo de los Estados Unidos, se han convertido en los principales defensores del TLC, porque llevamos 25 años de TLC, pero llevamos 50 años de integración. Sí. En donde los empresarios han encontrado a sus socios, se ponen de acuerdo y hacen una cadena de valor para construir ¿qué? Competitividad y productividad que pueda ganar mercados en Estados Unidos contra los propios americanos, pero en Estados Unidos contra los chinos, y en Estados Unidos contra los europeos, y en Estados Unidos contra los japoneses, pero también en Japón en contra de los japoneses, y en contra de los chinos, y en contra de los europeos y de otros americanos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que eso no puede uno improvisarlo. Uno no puede decir así, hacer una decisión arbitraria, decir, y ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear más empleos en los Estados Unidos. ¿A costa de qué? Pues estas empresas sin la conexión mexicana, sin esta no solo vinculación comercial, sino yo te diría inclusive ya una vinculación que va más allá, porque ya las cadenas globales de valor se vuelven indispensables para poder concebir siquiera la existencia de las empresas que tienen allá sus sedes. Entonces, ¿qué sucede? Que la realidad se está imponiendo. Yo creo que habrá una versión modernizada, una versión actualizada del TLC. Yo sé ¿Que no viene mal? Yo sé que el plan B es la OMC, sí, y que los aranceles son muy poquitos y todo lo demás. Pero yo creo que los intereses prácticos, la realidad de la economía, de la integración, de cómo la zona del TLC se ha vuelto competitiva en virtud de que somos una zona económica, se va a imponer. Ahora, que hay que modernizar el TLC. No había internet cuando se lanzó el TLC. A nadie le preocupaba el tema de lo digital, ni existía. No. Por supuesto hay que actualizarlo, pero además ya tenemos un modelo, el TPP, el Transpacífico, que ya estaba negociado y ya estaba aprobado por Estados Unidos, por Canadá y por México, aunque se haya salido Estados Unidos y no lo haya ratificado. Bueno, pues ya es un modelo que permite actualizar muchos de los temas. Sí. Ahora, hay algunas otras demandas que se están manejando. Yo debo decir que nuestros negociadores creo que se han manejado con mucha inteligencia, porque pues de repente parecían como provocaciones las demandas que se le estaban planteando. Sí. Y esto se refiere tanto a México como a Canadá. Y también a muchas voces dentro de Estados Unidos que lo que están llamando es a la moderación y al mismo tiempo a mantener este enorme activo que es el TLC de América del Norte. A ver, pregunta rápida y contestación rápida, si se puede. ¿Crece poco la economía mexicana? Crece más que la mayor parte de las economías del mundo, pero insuficiente, menos de lo que debería para generar el nivel de empleos, la calidad de empleos y abatir la pobreza. ¿Te inquieta el resultado de la elección del 1 de julio en México? Me interesa, porque además voy a votar yo. Sí, claro, porque tendrás que venir a votar. Por supuesto, pero yo lo que te diría es que en México tenemos unas instituciones que son cada vez más fuertes, y estoy hablando aquí del Congreso, estoy hablando de los propios partidos políticos, pero de la opinión pública, de parte del sector privado, los sindicatos, etcétera. Todos son cada vez más importantes y por lo tanto
introduce un elemento, yo diría, de matices y moderación a cualquiera que gane las elecciones en México o en un país como México, en términos de la libertad de maniobra. Sin embargo, no cabe duda que, como sugerías tú hace un momento, los resultados previsibles a lo largo de varios años de un gobierno, de uno o de otro de los candidatos, claramente serían diferentes. Cuando te levantas en la mañana, ¿lees los periódicos mexicanos a veces o no? Oh, bueno, estamos... Entiendo que tienes ahí... Estamos bien informados. ¿No? En México, yo diría que ahora estamos frente a la necesidad de una nueva etapa de reformas que sean más cualitativas. Estamos hablando de Estado de Derecho. Sí. Estamos hablando de enfrentar el tema de que se ha hecho mucho avance, mucho progreso, por cierto. Por ejemplo, el tema qué tan expedita y qué tan justa es la justicia. La justicia, sí. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, la seguridad. Sí. Y la seguridad en términos de individuos y luego la inseguridad o la seguridad desde el punto de vista, digamos, institucional y luego el tema del crimen organizado, digamos, son diferentes tipos de seguridad y diferentes tipos de problemas se administran de manera diferente. Es decir, estos temas y el tema de la corrupción, el tema de la transparencia. Bueno, hemos tenido recientemente casos muy sonados, sobre todo a nivel de los estados, en donde la flagrancia de algunas de estos abusos, etcétera, hace que la gente se vuelva pues muy cínica, que tenga la piel muy gruesa y por lo tanto hace que tengamos que recuperar esa confianza. Uno de los grandes, te diría, de las pérdidas derivadas de la crisis fue estamos creciendo menos, no solo México, el mundo entero, pero México también. Altos o más altos índices de desempleo del que hubiera habido, desigualdad creciente y una pérdida de confianza en las instituciones que hemos construido pues, en los últimos 50 o 100 años. Y hay que recuperarla. José Ángel Gurría, muchas gracias. ¿Todavía le vas al Guadalajara o nomás yo? Absolutamente le vamos a las Chivas. Por supuesto, el rebaño sagrado sigue siendo nuestra apuesta principal. Muchísimas gracias, José Ángel Gurría. Gracias, en verdad. Gracias. Mucho gusto en verte. Gracias. Bueno, aquí nos vamos a parar, si no te importa. Nos vamos a sacar una foto. Muy bien. Sacamos una foto para nuestro... ¿En esta? Sale.